La pesada puerta de roble de la oficina del ático amortiguaba los sonidos del interior, pero no del todo. Un chasquido seco, seguido del grito ahogado de una mujer, hizo que Ethan Carter detuviera en seco su carrito de limpieza en el pasillo. Se quedó completamente inmóvil. Cada músculo en tensión, la mirada fija en la puerta. No era más que un conserje, un fantasma pagado para limpiar tras los poderosos. Pero el hombre que había sido antes le estaba gritando por dentro. Antes de que pudiera decidir qué hacer, la puerta se abrió lo justo para que un cuerpecito se escabullera. Una niña, de no más de 7 años, tropezó hasta el pasillo con el pecho sacudido por sollozos silenciosos. Lo vio allí de pie, una sombra con una escoba de empuje, y echó a correr. No gritó. Su terror era demasiado profundo para eso. Atrapó la tela de su pantalón de trabajo con 2 manos pequeñas y temblorosas. Alzó hacia él unos ojos grandes y desesperados, y pronunció las palabras que pusieron fin para siempre a su vida tranquila. Golpearon a mi mamá. Se está muriendo. Las palabras golpearon a Ethan como una onda expansiva, haciendo añicos la disciplina silenciosa de su nueva vida. En ese instante, 5 años de invisibilidad practicada se evaporaron. El conserje desapareció. Había vuelto el Ranger. «Quédate detrás de mí», dijo con una voz grave y constante, que cortó el miedo de la niña. No esperó respuesta. La guió detrás del voluminoso carrito industrial de limpieza y empujó la puerta del ático hacia adentro. La escena en el interior era una colisión de lujo y brutalidad. Desparramados por una vasta oficina con vistas al reluciente horizonte de la ciudad, 4 hombres corpulentos con trajes oscuros acorralaban a una mujer. Olivia Ellison. Ethan la reconoció por las fotos corporativas del vestíbulo. Estaba en pie, pero apenas. Un feo corte sangraba libremente sobre su ceja y tenía el labio partido. Peleaba con la ferocidad de una leona acorralada, con movimientos agudos y desafiantes. Pero estaba exhausta y sus atacantes se cerraban sobre ella, profesionales y sin prisa. Uno de ellos sostenía un tramo de delgado cordón negro. Ethan se movió sin hacer ruido. El primero, el más cercano a la puerta, nunca lo vio venir. La mano de Ethan salió disparada, agarró la muñeca del hombre y la torció de un modo que la naturaleza nunca previó. Un chasquido seco resonó en la sala cuando el brazo del sujeto se rompió. Ethan aprovechó su propio impulso para girarlo, convertirlo en un escudo humano entre él y los otros, y luego estrellarlo de cara contra la pared. Se desplomó sobre la gruesa y cara alfombra sin emitir sonido. Los otros 3 se volvieron, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. ¿Un conserje? Esa confusión momentánea fue toda la abertura que Ethan necesitaba. Arremetió hacia adelante, una ráfaga de movimiento. El segundo hombre lanzó un puñetazo torpe pero potente. Ethan lo esquivó sin esfuerzo y descargó la mano en la clavícula del atacante. El hueso se dio con un crujido nauseabundo, y el hombre cayó, aullando de dolor. El tercer agresor fue más cauto. Sacó del saco una porra corta lastrada, pero fue demasiado lento. Ethan acortó la distancia, barrió con el pie las piernas del hombre, y cuando caía, asestó un golpe preciso y calculado al costado del cuello. Los ojos del sujeto se pusieron en blanco, y quedó fuera de combate antes de tocar el suelo. El último, claramente el líder, retrocedió con el rostro entre incredulidad y furia. Llevó la mano al interior de la chaqueta, pero Ethan ya estaba sobre él. Le sujetó el brazo para impedirle sacar el arma y le estampó la palma bajo la nariz. El cartílago crujió. El hombre tambaleó, con los ojos llorosos y desorientado. Ethan lo siguió, enganchó su pierna por detrás y lo empujó hacia atrás por encima de un sofá bajo de cuero. La cabeza del tipo golpeó el suelo de mármol con un sordo y definitivo tutum. El silencio cayó sobre la sala, roto solo por la respiración entrecortada de Olivia Ellison. Ella miró a Ethan, con su único ojo bueno muy abierto por el asombro, antes de que por fin le cedieran las rodillas. Ethan la sostuvo antes de que tocara el suelo. Su entrenamiento de combate cambió sin fisuras del ataque al triaje. La alzó en brazos
y la llevó hasta el sofá, depositándola con cuidado. Ahora tomó el mando el sanitario de combate, con las manos moviéndose con calma experimentada. «Mi hija», carraspeó Olivia, la voz rota. «Está a salvo». «Está conmigo», dijo Ethan, con un tono tranquilizador pero firme. Le llevó los dedos al cuello para tomarle el pulso. «Está filiforme y demasiado rápido». Le inclinó con suavidad la cabeza hacia atrás para asegurar una vía aérea despejada. Sus pupilas eran desiguales, una señal clara de conmoción. Le pasó las manos por el cráneo palpando posibles fracturas, con un tacto profesional y sorprendentemente delicado. Vio los hematomas profundos en las costillas donde la habían golpeado. «¿Puedes decirme tu nombre?», preguntó, manteniendo la voz uniforme. «Olivia Ellison», consiguió articular, con la respiración entrecortada. «Bien, Olivia. Tienes una conmoción cerebral grave. Necesito sacarte de aquí». Vio el cordón tirado en el suelo. Vio la naturaleza pesada y metódica de los moratones. Aquello no era un robo. Era una agresión profesional, dirigida. Llamar a la seguridad del edificio, o incluso al 911, era una apuesta que no podía permitirse. La gente que había enviado a esos hombres tendría ojos y oídos en todas partes. Estarían esperando una respuesta oficial. Lo que no esperarían sería que un conserje la sacara por la puerta trasera. Se puso en pie y volvió a la entrada de la oficina. Harper asomaba la cabeza por el borde del carrito de limpieza, con el pequeño rostro surcado de lágrimas. Él se arrodilló, poniéndose a su altura. «Ya está bien», dijo en voz suave. «Esos hombres ya no pueden hacerle daño a tu mamá. Pero tenemos que estar muy, muy calladas. Vamos a jugar a un juego, el juego del silencio. ¿Puedes hacerlo por mí?» Harper asintió, con los ojos fijos en él, mientras en su mirada empezaba a formarse una frágil confianza. «Buena chica», regresó junto a Olivia, que luchaba por mantenerse consciente. «Te sacaré de aquí», dijo. «Es la única manera». «¿A dónde?», susurró ella, con la conciencia desvaneciéndose. «A un lugar seguro». Él deslizó los brazos bajo su cuerpo, uno debajo de las rodillas y el otro sosteniendo su espalda. Era más ligera de lo que esperaba. Al alzarla, ella emitió un suave gemido de dolor, pero no protestó. Miró por última vez la lujosa oficina. Los 4 hombres inconscientes esparcidos entre los símbolos de una riqueza y un poder inmensos. Durante 5 años, había trabajado duro para dejar atrás ese mundo de violencia y construir una vida tranquila para su propia hija. Y en 5 minutos, todo se había deshecho. Caminó hacia la puerta, con Olivia firmemente sujeta entre los brazos. Harper lo seguía de cerca, su pequeña mano aferrada al pantalón gris de trabajo de Ethan. Su conocimiento de aquel edificio no era el de las salas de juntas ni las cotizaciones bursátiles, sino el de los ascensores de servicio, las escaleras olvidadas y los laberínticos pasillos del subsuelo. Su pasado le había enseñado a luchar y a sanar. Su presente estaba a punto de ofrecerles una vía de escape. Los llevaría al único lugar que sabía que era seguro. Los llevaría a casa. El ascensor de servicio rechinó en el silencio resonante del pozo de concreto. Su lento descenso en marcado contraste con los latidos frenéticos del corazón de Ethan. Sostenía a Olivia con firmeza, su cabeza apoyada contra su hombro, su respiración superficial pero estable. A su lado, Harper aferraba un puñado del pantalón gris de su padre con los nudillos blancos. Sus ojos, grandes y oscuros, recorrían las desnudas paredes metálicas del ascensor, explorando aquel extraño mundo oculto bajo el que conocía. «Está bien», murmuró Ethan, con una voz que apenas perturbó el silencio. «Este es mi pasadizo secreto. No mucha gente sabe de él». Harper lo miró, y un destello de asombro sustituyó parte del miedo. Asintió, aceptando sus palabras con la fe sencilla de una niña. El ascensor se estremeció y se detuvo en el subsuelo. El aire allí era fresco y olía a cemento húmedo y aceite de motor.
Ethan reajustó el peso de Olivia y escuchó atentamente. Alcanzó a oír el zumbido distante de los generadores principales del edificio y el leve golpeteo rítmico de una tubería en algún rincón del laberinto. No había voces ni pasos. Estaban solos. Avanzó con paso silencioso y decidido por el enredo de pasillos, siguiendo un camino que había recorrido 1000 veces con un trapeador y un cubo. Su tarjeta de conserje le permitió pasar por una serie de puertas de mantenimiento cerradas, cada una llevándolos más lejos del opulento vestíbulo y más cerca de la libertad de los muelles de carga. Se detuvieron una vez, pegándose a la pared de un oscuro recoveco, cuando el chisporroteo de la radio de un guardia de seguridad resonó desde un pasillo cercano. Ethan contuvo la respiración, cubriendo con su cuerpo a las 2 niñas, hasta que los pasos se desvanecieron. Sintió a Harper temblar contra su pierna y le posó una mano tranquilizadora sobre la cabeza. Finalmente, una pesada puerta de acero los condujo al aire frío de un callejón desierto. El súbito resplandor de las farolas se sintió como un foco sobre ellos. La vieja camioneta de Ethan, una Ford abollada pero fiable, estaba aparcada en su plaza de empleado al fondo del estacionamiento. Era un vehículo feo y discreto, el camuflaje perfecto. Colocó a Olivia con cuidado en el asiento del copiloto, abrochándole el cinturón con atención, antes de levantar a una Harper de ojos muy abiertos y sentarla en el banco junto a ella. El trayecto desde las relucientes torres del distrito financiero hasta su modesto vecindario obrero fue un viaje entre mundos. Las fachadas brillantes del poder corporativo dieron paso a edificios de ladrillo y a las luces cálidas y dispersas de las tiendas de esquina. Olivia permanecía inconsciente, ajena a la transición de su mundo al de él. El apartamento de Ethan estaba en el 3er piso de un edificio sin ascensor. El pasillo era estrecho y olía vagamente a la comida de sus vecinos. Sostenía a Olivia con un brazo mientras buscaba las llaves, llevando a Harper y el peso del mundo sobre sus hombros. Empujó la puerta y entró en una escena de apacible cotidianidad. La sala de estar era pequeña pero ordenada, dominada por una gran estantería desbordada de libros y un sillón cómodo. La televisión mostraba un dibujo animado a bajo volumen. Su hija de 9 años, Alice, estaba sentada en el suelo enseñándole un libro ilustrado a la señora Gable, su anciana y bondadosa niñera. Ambas alzaron la vista al verlo entrar. La cálida sonrisa de la señora Gable se desvaneció, sustituida por una exclamación de sorpresa. Los ojos de Alice se agrandaron al ver a la mujer inconsciente en los brazos de su padre y a la niña asustada que se ocultaba tras él. «Ethan, por Dios, ¿qué ha pasado?», exclamó la señora Gable poniéndose de pie. «Hubo un accidente en el trabajo», dijo Ethan con voz calmada y uniforme, sin mostrar el torrente de adrenalina que aún corría por sus venas. Llevó a Olivia más allá de ellas, por el corto pasillo hasta su propio dormitorio. «Se cayó. Necesita ayuda». La depositó en su cama. La colcha sencilla contrastaba con la seda cara de su blusa. Alice se asomó al marco de la puerta, con una expresión mezcla de miedo y preocupación. «¿Está bien, papá?». Ethan regresó y se arrodilló frente a su hija, poniéndole las manos sobre los hombros. «Está herida, cariño, pero se pondrá bien. Necesito que seas una niña grande por mí ahora. ¿Puedes hacerlo?». Alice asintió solemnemente. «Ella es Harper», dijo Ethan, guiando suavemente a la otra niña hacia adelante. «Está muy asustada. Necesito que me ayudes a cuidarla». La mirada de Alice se suavizó al fijarse en la pequeña. Le dedicó a Harper una tímida sonrisa y le tendió la mano. «Hola, Harper. Soy Alice. ¿Quieres ver mis dibujos?». Harper dudó un momento. Luego soltó el pantalón de Ethan y tomó la mano de Alice. Ethan se volvió hacia la señora Gable, sacando la cartera del bolsillo trasero. «Gracias por quedarte hasta tarde, Marta. Siento tener que apresurarte». Le colocó en la mano el doble de su paga habitual. «Pero Ethan, ¿no deberíamos llamar a una ambulancia?», susurró ella, con los ojos llenos de preocupación. «No», respondió con firmeza. «Ya la he revisado. Tengo algo de entrenamiento.
Un hospital es lo último que necesita ahora. Por favor, Marta. Puedo manejar esto. Solo necesito que te vayas a casa y que no le menciones esto a nadie. Es muy importante. La señora Gable miró el rostro sereno y serio de Ethan, y luego a las dos niñas, ahora sentadas una al lado de la otra sobre la alfombra. Lo conocía desde que Alice era una niña pequeña. Confiaba en él. Asintió lentamente, con cierta vacilación. De acuerdo, querido. Si estás seguro, llámame si necesitas algo, lo que sea. Tras marcharse, Ethan cerró la puerta con llave, deslizando el cerrojo y la cadena. El sonido resonó en el silencioso apartamento. Recuperó un gran botiquín médico profesional del fondo del armario, un fantasma de su vida anterior, y volvió al dormitorio. Trabajó bajo el suave resplandor de la lámpara de noche, limpiando y vendando el corte en la frente de Olivia. Revisó sus costillas, aliviado al comprobar que estaban magulladas, no rotas. La conmoción cerebral era su principal preocupación. Vigiló con cuidado su respiración y su pulso, completamente concentrado. Estaba tan absorto en su tarea, que no notó que los párpados de Olivia empezaban a abrirse. Su visión era borrosa, ondulando entre la claridad y la oscuridad. Vio el patrón desconocido de un techo, la luz amarilla y suave. Un hombre se inclinaba sobre ella, con un tacto sorprendentemente delicado, mientras colocaba una venda en su cabeza. El pánico, frío y agudo, la invadió. Intentó incorporarse, soltando un grito ahogado. Las manos de Ethan se alzaron, abiertas y tranquilizadoras. Despacio, estás a salvo. Solo quédate quieta. Sus ojos desenfocados intentaron ubicarlo. La camisa barata de cuadros, las líneas gastadas de su rostro, la autoridad serena de su voz. No era un médico, no era un hospital. Lo último que recordaba era el dolor y el rostro de uno de los hombres, gruñéndole con odio. ¿Dónde estoy?, susurró con voz áspera y rota. ¿Quién eres? La voz calma de Ethan atravesó la niebla del pánico de Olivia. Tranquila, estás a salvo. Solo quédate quieta. Sus ojos, esforzándose por enfocar, captaron los detalles de la habitación. Era sencilla, austera. Una cómoda de madera desgastada contra una pared. Sobre ella, una foto enmarcada de una mujer sonriente y una niña pequeña. Las cortinas eran de un azul desteñido. No era un hospital, no era su casa. El terror regresó, punzante y sofocante. ¿Quién eres?, repitió con voz quebrada. Intentó incorporarse, pero una oleada de mareo hizo que la habitación girara, y un dolor agudo le atravesó las costillas. Me llamo Ethan Carter, dijo él, posando una mano en su hombro para evitar que se levantara. Trabajo en mantenimiento en tu edificio. Tu hija vino a buscarme. Las palabras quedaron flotando en el aire, sin sentido al principio. Su hija, Harper. El recuerdo volvió como un golpe. La oficina, los hombres, sus ojos fríos, el dolor brutal y repentino, el grito de Harper. ¡Harper!, exhaló, con el corazón encogido. ¿Dónde está mi hija? ¿Está bien? Está aquí mismo, está a salvo, la tranquilizó Ethan. Giró la cabeza. Alice, ¿puedes traer a Harper un momento? Un instante después, dos pequeñas figuras aparecieron en el marco de la puerta. Alice, una niña con los ojos serios de su padre, se situó ligeramente al frente, sosteniendo la mano de Harper. Harper se veía pequeña y perdida en aquel pasillo desconocido, pero estaba ilesa. Sus ojos se iluminaron al ver que su madre estaba despierta. ¡Mami!, corrió hacia la cama. «Oh, cariño», suspiró Olivia con lágrimas de alivio empañando su visión ya nublada. Extendió la mano temblorosa y apartó un mechón del cabello de Harper de su frente. Ver a su hija, entera y sin daño, era lo único que importaba. Era un ancla en el caos que giraba en su mente. Fue lo primero que la hizo creer que quizá realmente estaban a salvo. Miró del rostro de su hija al hombre que permanecía en calma junto a la cama. Ethan Carter.
el conserje. Lo había visto antes, una presencia fugaz en los pasillos a altas horas de la noche cuando trabajaba. Un hombre con uniforme gris, alguien en quien jamás había reparado. Ahora, el recuerdo de él moviéndose por su oficina, una fuerza silenciosa, brutalmente eficiente, chocaba con la imagen del padre tranquilo en aquel humilde apartamento. Tú nos salvaste, dijo, comprendiendo al fin. Hice lo que cualquiera habría hecho, replicó él, con la mirada firme. No, dijo ella, con un hilo de su antigua fuerza en la voz. No lo hacen. Bajó la vista a sus manos vendadas y al dolor sordo que se extendía por su cuerpo. ¿Por qué no llamaste a la policía o a una ambulancia? Porque los hombres que te atacaron no eran criminales comunes, respondió Ethan con sencillez, en voz baja para que los niños no escucharan. Eran profesionales. Gente así no trabaja para alguien que no puede controlar lo que pasa después. Llamar al 911 habría sido como encender una bengala. Habrían sabido exactamente dónde estabas. De esta forma, simplemente desapareciste. La fría lógica calculada de sus palabras cayó sobre ella como una manta helada. Tenía razón. Quienquiera que los hubiera enviado estaría vigilando los canales oficiales. Esperarían una llamada desesperada, un informe policial, un ingreso hospitalario. No esperarían que ella se desvaneciera en la noche junto al conserje. El pensamiento era a la vez aterrador y brillante. Por primera vez desde que despertó, Olivia observó realmente su entorno. Vio los muebles gastados pero limpios, los libros ordenados con precisión, el tenue olor a lejía y canela que impregnaba el aire. Vio a la hija de Ethan, Alice, sentada en el suelo junto a Harper, mostrándole una muñeca con una paciencia tranquila y amable. Aquello era un hogar, un refugio. Necesito hacer una llamada, dijo, mientras la directora ejecutiva dentro de ella volvía a imponerse. A mi jefe de seguridad, a mi abogado. Tu teléfono se rompió durante el ataque, la interrumpió Ethan con suavidad, y aunque no fuera así, usarlo sería lo primero que rastrearían. Tienes que asumir que pueden acceder a tus registros de llamadas, a tu ubicación, a todo. Por ahora, eres un fantasma. Es lo único que mantiene a salvo a ti y a tu hija. La sensación de impotencia absoluta le era ajena, y la odiaba. Toda su vida se había construido sobre el control, sobre tener los recursos y el poder para resolver cualquier problema. Ahora no tenía nada. Estaba herida, atrapada en el apartamento de un desconocido. Su vida y la de su hija dependían del mismo hombre al que ayer ni siquiera habría mirado 2 veces. Él pareció leer el conflicto en su rostro. Salió de la habitación y regresó un momento después con un vaso de agua y 2 pastillas. Para el dolor, dijo, colocándolas en la mesilla. Tienes una conmoción cerebral grave, Olivia, y las costillas muy magulladas. Necesitas descansar. El sonido de su nombre de pila en sus labios resultó extrañamente íntimo. Sin embargo, su tono no era más que profesional. Era un médico atendiendo a una paciente. Ella observó sus manos mientras él ajustaba la almohada detrás de su espalda. Eran fuertes, encallecidas, pero sus movimientos eran seguros y medidos. Había en él una confianza, una calma que ella solo había visto en los hombres más disciplinados y poderosos. Pero su poder no era ostentoso ni ruidoso. Era un núcleo silencioso e inquebrantable. Se recostó, dejando que el agotamiento la inundara en oleadas. Su mente corría tratando de unir los hechos, la discusión por teléfono, la irrupción violenta de los hombres, sus rostros fríos y decididos. No habían ido a robarla, habían ido por ella. Y solo existía una persona en el mundo con los recursos y la absoluta crueldad para ordenar un ataque así. Una persona que llevaba meses intentando controlarla, cuyas propuestas se habían convertido en amenazas con cada negativa. Lysander Blackwood, susurró, el nombre sabiendo a veneno en su lengua. Ethan, que la observaba en silencio desde el marco de la puerta, asintió despacio. El nombre claramente no significaba nada para él.
pero la expresión en el rostro de Olivia le dijo todo lo que necesitaba saber. Ella acababa de identificar al monstruo en la oscuridad. No se detendrá, dijo Olivia, mientras una nueva ola de miedo la invadía. No va a dejar que desaparezca. Me perseguirá. Que persiga, dijo Ethan, su voz baja, firme, un ancla en medio de su tormenta. Está buscando a una directora ejecutiva. No pensará buscarla en el apartamento de un conserje. Olivia despertó con el olor desconocido de café y tocino friéndose. Por un instante desorientado, pensó que estaba en un hotel, una ilusión reconfortante que se rompió en cuanto intentó moverse. Un coro de dolores respondió, recordándole todo. No estaba en un hotel. Estaba en el apartamento de un conserje, una fugitiva en su propia ciudad. Se incorporó lentamente, con la cabeza latiendo en un ritmo sordo. La camisa de cuadros que había visto en Ethan la noche anterior colgaba sobre una silla, y una camiseta limpia y un pantalón de chándal gris doblados esperaban a los pies de la cama. Estaban usados pero suaves, una silenciosa ofrenda de consuelo. Después de vestirse, siguió el sonido de actividad tranquila hasta la sala de estar. La escena que la recibió parecía de una extraña cotidianidad doméstica. Ethan estaba junto a la pequeña estufa de la cocina contigua, dando vuelta a unas tortitas con un movimiento fácil y practicado. En la mesa del comedor, Alice mostraba pacientemente a Harper cómo dibujar un caballo, el ceño fruncido en concentración. Harper, por su parte, estaba completamente absorta, con una pequeña sonrisa genuina en los labios por primera vez desde la pesadilla. La luz matutina se filtraba por la única ventana grande, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire y bañando toda la escena en un resplandor cálido. «Buenos días», dijo Ethan sin girarse. Había oído su llegada. Por supuesto que sí. Parecía notarlo todo. «Hay café y el desayuno estará listo en un minuto». Ella murmuró su agradecimiento. Sintiendo que invadía un espacio ajeno, se sirvió una taza de café. El calor fue un consuelo bienvenido entre sus manos. Lo observó moverse por la pequeña cocina, su eficiencia tan palpable allí como lo había sido en su oficina. Era un hombre cómodo en su propia piel, en su propio espacio. Él llevó un plato de tortitas a la mesa para ella. «¿Cómo te sientes?» «Como si me hubiera atropellado un camión», respondió con sinceridad. «Pero mejor». «Gracias». Sus ojos se desviaron hacia las niñas. «Parece estar bien». «Los niños son resistentes», dijo Ethan, sentándose frente a ella. «Y Alice es una buena hermana mayor». Se estableció entre ellos un silencio cómodo mientras comían. Fue Olivia quien finalmente lo rompió, con la pregunta que ardía en su mente. «Dijiste que tenías algo de entrenamiento. Eso no fue algo de entrenamiento, Ethan. Lo que hiciste anoche. ¿Quién eres?» Ethan dio un sorbo lento a su café, la mirada distante por un momento. «Hace mucho tiempo fui ranger del ejército», dijo con voz llana, factual. «Médico de combate. Pasé 10 años en lugares que la mayoría de la gente solo ve en las noticias». La confesión cayó con un sonido sordo y tranquilo, pero lo explicó todo. La calma bajo presión, la precisión táctica, el conocimiento médico. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Olivia no terminó la frase, sin querer sonar irrespetuosa. «Mi esposa Sara enfermó», dijo él con la mirada desviándose hacia la foto sobre la cómoda. «Cáncer. Volví a casa y pasé con ella cada minuto que pude. Cuando murió, el viejo trabajo dejó de tener sentido. Alice necesitaba un padre, no un fantasma que llamaba una vez al mes desde el otro lado del mundo. Así que elegí esto. Es tranquilo, paga las cuentas, y estoy aquí para recogerla del colegio todos los días. Eso es lo único que importa». Su declaración sencilla pero poderosa de amor por su hija tocó una fibra profunda en Olivia. Su propia vida era un torbellino de reuniones de directorio, vuelos internacionales y llamadas con accionistas. Tenía niñeras, chóferes, tutores, todo un equipo para gestionar la vida de Harper,
porque ella misma casi nunca estaba presente. En ese momento, sintió una punzada de algo que se parecía peligrosamente a la envidia por la vida simple y con propósito de aquel hombre. Le contó entonces sobre Lysander Blackwood, su persecución implacable, su ambición fría, su negativa absoluta a aceptar un no por respuesta. Le explicó cómo su obsesión había escalado de tácticas empresariales hostiles a aquel acto monstruoso de violencia. Mientras ella hablaba, la expresión de Ethan permaneció inescrutable, pero su mandíbula se tensó. Así que cree que puede romperte, obligarte a darle lo que quiere, dijo Olivia con amargura. Eso es lo único que ha conocido, tomar lo que desea. Después del desayuno, Ethan encendió el pequeño televisor, sintonizando un canal de noticias local con el volumen bajo. Mientras las niñas jugaban, él y Olivia miraban en silencio. A los 20 minutos de emisión, la presentadora informó brevemente: un incidente ocurrido anoche en la torre Ellison Industries se atribuye a una importante falla eléctrica. El edificio fue evacuado brevemente, pero las autoridades informan que la situación está bajo control. Ellison Industries aún no ha emitido un comunicado. Olivia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Una fuga de gas, una falla eléctrica. Lysander ya estaba reescribiendo la historia, borrando el ataque y sepultando la verdad bajo una montaña de mentiras. Era una muestra aterradora de su poder. Controla la narrativa, susurró. Está haciendo que lo que me pasó nunca haya sucedido. Como si fuera una señal, el teléfono fijo de la pared sonó de repente. Un ruido duro e intrusivo en el silencio del apartamento. El cuerpo de Ethan se tensó. Miró el aparato, luego a Olivia. No había usado esa línea en meses. Levantó el auricular, alerta. ¿Hola?, dijo. Hubo una breve pausa al otro lado, lo suficientemente larga para resultar inquietante. Luego, una voz suave y fría habló. ¿Está el señor Henderson? No, respondió Ethan con voz firme y neutral. Se ha equivocado de número. Mis disculpas, contestó la voz, y la línea se cortó. Ethan colocó lentamente el auricular en su base. No necesitó explicar. Olivia lo entendió enseguida. Era una llamada de prueba, un sondeo. Tenían su nombre por los archivos de empleados. Tenían su dirección, y ahora, su número. Estaban lanzando la red. Ethan caminó hacia la ventana, apartando con cuidado una rendija de la persiana. Al otro lado de la calle, un sedán negro estaba aparcado. No era ostentoso, pero desentonaba en aquel vecindario de autos familiares viejos y furgonetas de trabajo. Dos hombres permanecían dentro, sus rostros ocultos, pero su propósito era inconfundible. Estaban vigilando. Ethan se apartó de la ventana. La calma habitual en su rostro fue sustituida por una concentración acerada. El santuario había sido violado. Su tiempo allí había terminado. «Nos encontraron», dijo Olivia con la voz temblorosa. «Encontraron al conserje», corrigió Ethan, con voz peligrosamente tranquila. «No tienen idea de con quién se están metiendo. Aún». Miró a las niñas, que jugaban pacíficamente en el suelo, ajenas a los lobos que rondaban afuera. «Hagan las maletas, nos vamos». No había tiempo para debatir, ni espacio para el miedo. Ethan se movía con una urgencia que resultaba a la vez aterradora y profundamente tranquilizadora. «Alice, prepara tu mochila del colegio, tu libro favorito, tu cuaderno de dibujo y el suéter más abrigado que tengas. Nada más», ordenó con suavidad firme. Luego se volvió hacia Olivia. «Hay una bolsa de lona en mi armario. Mete en ella lo que encuentres para ti y Harper. 5 minutos». Mientras ellas se apresuraban a obedecer, Ethan actuaba. Sacó de un cajón un viejo teléfono prepago, un vestigio de un pasado que nunca había abandonado del todo, y marcó una pizzería local. Pidió 2 pizzas grandes de pepperoni a su dirección, dando su número de apartamento con claridad, y pidiendo que el repartidor lo llamara desde el vestíbulo. Una distracción simple y clásica.
Los hombres del sedán vigilarían la entrada principal, esperando al repartidor, esperando lo ordinario. Nunca mirarían hacia la oxidada escalera de incendios en la parte trasera del edificio. De un baúl con cerradura bajo la cama, sacó una mochila de lona compacta, su bolsa de emergencia. Pesaba bastante, repleta de objetos esenciales que no había necesitado en 5 años, pero jamás había tirado. Dinero en efectivo, una multiherramienta, una linterna potente, un purificador de agua y un botiquín médico mucho más completo que el del armario. Verla fue como mirar un fantasma. «Hora de irnos», dijo en voz baja. La ventana trasera del apartamento daba a la escalera de incendios. Detrás, un callejón sucio lleno de contenedores desbordados. 3 pisos más abajo los esperaban los peldaños metálicos, estrechos y tambaleantes, que serían su ruta hacia la libertad. Harper gimió al ver la escalera de incendios, sus pequeñas manos aferrándose a la pierna de Olivia. «No puedo», susurró, sacudiendo la cabeza. Olivia se arrodilló, ocultando su propio miedo bajo una calma maternal repentina y feroz. «Sí puedes, cariño. Es un juego, una misión secreta. Tenemos que ser espías y que los malos no nos vean». Ethan ya estaba afuera, sobre la plataforma. Su paso era firme sobre el metal que crujía. Se volvió y extendió los brazos hacia Harper. «Te tengo», dijo, su voz una promesa tranquila y firme. «No dejaré que caigas». Tras un instante de vacilación, Harper dejó que su madre la guiara hacia los brazos fuertes de Ethan. Él la sostuvo contra su pecho y empezó a descender con una gracia fluida y practicada. Olivia le pasó la bolsa de lona y luego ayudó a Alice, que intentaba ser valiente, a salir por la ventana. Ella fue la última, moviéndose con torpeza por las heridas, el corazón martilleándole entre el dolor y la adrenalina. Su pie resbaló sobre un tramo húmedo de metal, pero la mano de Ethan estuvo allí al instante, su agarre como hierro en su brazo, estabilizándola. Por un segundo, sus miradas se cruzaron en la penumbra del callejón. Un instante compartido de miedo, confianza y dependencia. Llegaron al suelo justo cuando escucharon al repartidor de pizza pulsar el timbre de la entrada principal del edificio. Una distracción perfecta. Ethan los guió por un laberinto de callejones traseros que conocía tan bien como los pasillos de la torre de Olivia. Cada giro los alejaba más de la calle vigilada, adentrándolos en las arterias anónimas de la ciudad. Subieron a un autobús urbano, 4 sombras silenciosas entre los pasajeros nocturnos, y viajaron 10 paradas antes de bajar y perderse en otro vecindario. 1 hora más tarde, se detuvieron ante un garaje cerrado con candado y cubierto de grafitis. Ethan introdujo un código, y la puerta se alzó con un rugido metálico, revelando no un coche, sino una motocicleta polvorienta y robusta con un sidecar acoplado. «No es lo ideal», dijo, anticipándose a la pregunta de Olivia. «Pero no está registrada a mi nombre, y es lo último que buscarán». Para sorpresa de todos, Alice sonrió ampliamente. «¡Guau, papi!». El viaje fue frío y ruidoso. Ethan conducía la motocicleta. Olivia iba detrás, con los brazos rodeando su cintura para mantenerse firme. Una cercanía que la sorprendió por su intimidad. Las 2 niñas se acurrucaban juntas bajo una manta gruesa en el sidecar, con la cabeza gacha contra el viento. Condujeron durante 2 horas, dejando atrás las luces de la ciudad y ascendiendo hacia las montañas oscuras cubiertas de pinos que marcaban el límite del estado. Finalmente, tomaron un largo camino sin pavimentar. El faro de la motocicleta trazaba un único sendero de luz a través del bosque denso. Se detuvieron ante una pequeña cabaña rústica, apenas visible en la oscuridad. Estaba completamente aislada. «El abuelo de mi esposa construyó este lugar», explicó Ethan, con la voz más suave. «Solíamos venir aquí para alejarnos de todo». Dentro, la cabaña era una única estancia grande, con una chimenea de piedra, una pequeña cocina y un altillo para dormir. Estaba llena de los fantasmas de una vida feliz. Fotografías descoloridas sobre la repisa,
una pila de viejos juegos de mesa, una mecedora hecha a mano. Era lo opuesto al ático minimalista y frío de Olivia. Este era un hogar construido con amor, no solo con madera. El agotamiento de las últimas 24 horas los alcanzó a todos de golpe. Las niñas, exhaustas por el miedo y el viaje, se quedaron dormidas casi al instante en las literas del altillo. La adrenalina abandonó por fin el cuerpo de Olivia, dejándole un cansancio profundo hasta los huesos. Se quedó de pie frente a la gran ventana panorámica, observando la pared negra e impenetrable de los árboles. Ethan se colocó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. El único sonido era el crepitar suave del fuego que él acababa de encender en la chimenea. Estaban a salvo, por ahora. Una diminuta isla de luz y calor en un océano de oscuridad. No podemos huir para siempre, Ethan, dijo en voz baja, casi un susurro. La pregunta flotó en el aire, pesada, sin pronunciar. El miedo había desaparecido, sustituido por una ira fría y contenida. Estaba cansada de ser una víctima. ¿Qué hacemos ahora? La mirada de Ethan siguió la de Olivia, perdida en la vastedad silenciosa del bosque. Su pregunta, ¿qué hacemos ahora?, quedó suspendida entre ambos. Un desafío y una súplica. Por primera vez desde que todo comenzó, él vio a la directora ejecutiva resurgir. No en forma de órdenes o arrogancia, sino como una mente analítica y serena, lista para enfrentar el problema. Primero, dijo él, apartándose de la ventana, su voz bajando al tono tranquilo y autoritario de un informe de misión, nos aseguramos de estar protegidos. Pasó la siguiente hora recorriendo la pequeña cabaña con una precisión metódica que Olivia encontró tan fascinante como tranquilizadora. Revisó los cerrojos de la pesada puerta de madera y de la única ventana, trabando con una cuña el marco de la escalera para evitar que pudiera abrirse desde fuera. Caminó el perímetro exterior, su silueta oscura desapareciendo entre los árboles, y regresó minutos después con un informe. Solo hay un camino de entrada, y desde la ventana del altillo se puede ver medio kilómetro. No hay vecinos cerca. El bosque es demasiado espeso para una aproximación fácil a pie. Por ahora, esta es una buena posición. Ya no era un conserje, ni solo un padre. Era un protector, inspeccionando su territorio. Regresó junto a la chimenea, donde ella permanecía, el calor de las llamas apenas mitigando el frío interior. Ahora te toca a ti, dijo. Háblame de ese hombre, Lysander Blackwood. No del empresario, del hombre. ¿Cuáles son sus debilidades? La pregunta cambió el equilibrio entre ellos. Él se estaba apoyando en su experiencia, en su campo de batalla. Durante la hora siguiente, Olivia desplegó ante Ethan la arquitectura de su enemigo. Lysander era brillante, ambicioso y completamente carente de moral. Pero su mayor fortaleza también era su mayor debilidad, su ego. Es un narcisista, explicó Olivia caminando frente al fuego. Necesita ser visto como un titán, un visionario. Su imagen pública lo es todo para él. Ha gastado una fortuna cultivándola. Compra respetabilidad, se sienta en juntas de caridad, financia facultades universitarias. Todo es una actuación. Entonces, lo único que no puede permitirse es un escándalo público, concluyó Ethan. Especialmente uno que involucre una agresión violenta y un intento de matrimonio forzado, coincidió ella, con dureza en la voz. Si pudiera demostrar lo que hizo, podría destruirlo. Pero es mi palabra contra la suya, y mi palabra viene ahora de un fantasma que él ya borró. Necesitaban un aliado, alguien externo, absolutamente incorruptible y completamente leal, no su abogado corporativo, brillante, pero parte del sistema que Lysander podía manipular. Tampoco su jefe de seguridad, competente, pero con un equipo vulnerable a la presión. Anselm Crowe, dijo Olivia de pronto. Fue el abogado de mi padre, mi mentor. Está retirado ahora, vive también en las montañas. Tiene 75 años, mente afilada como una navaja, y desprecia a hombres como Lysander. Si hay una persona en el mundo en la que puedo confiar mi vida, es él.
El problema era contactarlo. Ethan sacó la bolsa de emergencia y extrajo uno de los teléfonos desechables. «Solo tenemos una oportunidad», dijo. «Hacemos la llamada, no más de 30 segundos, y luego este teléfono pasa a ser un pisapapeles. Cualquiera que intente rastrearlo solo obtendrá una señal de una torre a 10 millas de aquí. Para cuando lleguen, el rastro estará helado». Mientras él preparaba el teléfono, la mirada de Olivia se detuvo en la repisa de la chimenea. Tomó la fotografía enmarcada que había notado antes. Un Ethan más joven, sin uniforme, con una simple camiseta, el brazo alrededor de una mujer de sonrisa cálida e irresistible. Alice, aún una niña pequeña, estaba sentada sobre sus hombros. Todos reían. La imagen irradiaba una felicidad pura y sencilla. «¿Tu esposa?», preguntó Olivia en voz baja. Ethan miró la foto y las líneas duras de su rostro se suavizaron. «Sí, Sara. Estábamos de excursión cerca de aquí. Es hermosa», dijo Olivia con la voz entrecortada. Sentía que invadía un terreno sagrado. Aquella cabaña era su santuario, impregnado de un amor que ella solo había leído en los libros. El contraste con su propia vida, un matrimonio calculado que terminó en un divorcio estéril, y ahora un cortejo monstruoso por parte de Lysander, le dolió físicamente en el pecho. «Lo era», dijo él simplemente, y la simpleza de esa palabra contenía un universo de dolor. Ella debió tambalearse, una ola de mareo producto de la conmoción, eligió ese momento para golpear. Ethan estuvo a su lado de inmediato, su mano firme en su brazo, guiándola hacia la mecedora junto al fuego. «Tienes que descansar, Olivia. Te estás exigiendo demasiado». «No tengo tiempo para descansar», protestó, aunque su cuerpo la traicionaba. Él se arrodilló frente a ella, el rostro serio. «No le servirás de nada a Harper si te desmayas». Su mirada era intensa, y por primera vez ella vio algo más allá del soldado y del padre. Vio al hombre, un hombre que conocía la pérdida y que luchaba con fiereza para evitar otra. Su mano aún descansaba en su brazo, un punto cálido y sólido, una conexión humana más poderosa que cualquier halago que hubiera recibido jamás. Ella se apartó ligeramente, turbada por su propia reacción, y asintió. «Tienes razón». Hicieron la llamada. Ethan marcó el número que Olivia le dictó de memoria. Sonó 3 veces antes de que una voz ronca contestara. «Crow Anselm». «Soy Olivia», dijo ella rápidamente. Se oyó una aspiración de sorpresa al otro lado. «¡Olivia!» «Santo cielo. Están diciendo que has pedido una licencia, que no se puede contactar contigo. Sabía que era mentira. ¿Estás bien?» «Estoy a salvo por ahora», dijo ella, hablando deprisa mientras veía la señal de Ethan indicándole que acortara. «Escúchame. Fue Lysander Blackwood. Envió hombres. Tengo a mi hija conmigo y estamos escondidas. Necesito tu ayuda. Empieza a investigar, en silencio. Examina sus registros de importación, sus sociedades, cualquier cosa que no encaje. Está ocultando algo. Anselm, encuéntralo. Considera que está hecho. ¿Dónde estás? ¿Cómo puedo ayudarte? No puedes, aún no. No intentes buscarme, no es seguro. Te contactaré de nuevo en 2 días, a la misma hora. Ten cuidado, Olivia», advirtió la voz de Anselm grave. «Lo haré», dijo ella, y le hizo una seña a Ethan. Él colgó de inmediato, retiró la tapa del teléfono y partió la tarjeta SIM en 2. Luego rompió el aparato por la mitad y arrojó los fragmentos al fuego. El plástico chisporroteó y se derritió, su único vínculo con el mundo exterior desapareciendo. Una frágil sensación de victoria llenó la habitación. Habían dado el primer paso. Habían comenzado a contraatacar. Olivia miró a Ethan, la luz del fuego reflejándose en su rostro resuelto. «Gracias», dijo, con un peso que iba mucho más allá de la gratitud común. Él solo asintió, con la mirada fija en las llamas, pero cuando el último trozo del teléfono se consumió en el fuego, un sonido rítmico y grave rompió el silencio del bosque. Débil al principio,
creciendo poco a poco. Thump, 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 thump. Ethan se puso de pie al instante, el cuerpo tenso, la mirada clavada en la ventana. El sonido era inconfundible, el de un helicóptero volando bajo y rápido, peinando las montañas, y se dirigía directamente hacia ellos. El sonido bajo y rítmico de las hélices del helicóptero creció de un pulso distante a un rugido ensordecedor, que parecía sacudir los propios troncos de la cabaña. La esperanza murió en un instante, reemplazada por el sabor frío y metálico del miedo. «Apaga el fuego», ordenó Ethan, su voz cortando el estruendo como una cuchilla. Tomó un cubo de agua del hogar, destinado a apagar brasas sueltas, y lo volcó sobre las llamas alegres. El fuego siseó violentamente, sumiendo la habitación en un humo espeso, acre, y en una oscuridad casi total. La única luz provenía ahora de las brasas agonizantes. «Olivia, lleva a las niñas. Manténlas en el centro del cuarto, lejos de las ventanas». Olivia no preguntó. Subió corriendo la escalera hacia el altillo, donde el aterrador ruido ya había despertado a las niñas. Alice estaba sentada rígida, con los ojos abiertos de par en par, mientras Harper se hacía un ovillo, sollozando. Olivia las reunió entre sus brazos, un escudo protector, y las guió hacia abajo, con el corazón golpeándole las costillas. «¿Qué pasa?», susurró Alice, temblorosa. «Es un avión ruidoso, cariño». «Se irá en un minuto», mintió Olivia, con una voz milagrosamente firme. Ethan era solo una sombra moviéndose entre la tenue luz de luna que se filtraba por las ventanas. Tiró de las gruesas cortinas, sellándolos en una negrura casi completa. El helicóptero estaba ya encima de ellos. El golpeteo era tan fuerte que parecía un puño gigante martilleando el techo. Entonces, una luz blanca y brillante cortó la noche. Un reflector cruzó las copas de los árboles, convirtiendo el bosque familiar en un paisaje alienígena de negros y blancos. Ethan los hizo tirarse al suelo, cubriendo las cabezas de las niñas con su propio cuerpo. Olivia se acurrucó junto a ellos, el brazo extendido sobre su hija, conteniendo el aliento. El haz pasó frente a la cabaña, iluminando fugazmente una rendija entre las cortinas y trazando una franja cegadora de luz en el suelo antes de alejarse. El ruido era ensordecedor. Las vibraciones hacían tintinear los platos en los armarios de la cocina. Estaban siendo cazados desde el cielo. El poder, la osadía pura de aquello era aterradora. Esto era lo que la riqueza de Lysander podía comprar. Un ejército privado, un helicóptero, la capacidad de rastrear una cordillera en plena noche, como si buscara una mascota perdida. Durante lo que pareció una eternidad, el helicóptero dio vueltas, barriendo la zona con su luz metódica. Olivia sentía a Harper temblar incontrolablemente bajo su brazo. Cerró los ojos con fuerza, rezando a un Dios al que no había hablado en años. Rezó para que la luz se mantuviera lejos, para que el ruido cesara. Rezó por el silencioso conserje que se había convertido en su única esperanza. Y entonces, tan lentamente como había llegado, el sonido comenzó a alejarse. El golpeteo se volvió más débil. La luz desapareció tras la siguiente cresta montañosa. Permanecieron en el suelo, inmóviles, hasta que el helicóptero no fue más que un pulso lejano, devorado finalmente por el silencio del bosque. La quietud que regresó era más pesada, más amenazante que antes. ¿Se fueron?, susurró Alice desde debajo del brazo de su padre. Ethan no se movió durante un minuto entero, escuchando. Finalmente relajó el cuerpo, aunque la tensión seguía marcada en sus hombros. «Por ahora», respondió. Se levantó y se acercó a la ventana mirando a través de la rendija más pequeña. El bosque volvía a estar oscuro y en calma. «¿La llamada?», murmuró Olivia, sintiendo la culpa como un peso físico. La rastreó. «Dios mío, Ethan, lo siento tanto. Le dejé una pista, lo permití». «Basta», la interrumpió él, su voz firme pero sin dureza, girando desde la ventana. Ambos sabíamos que era un riesgo, era un movimiento necesario.
Solo subestimamos sus recursos. Su equipo técnico es mejor de lo que pensaba. Ethan se arrodilló ante las niñas, que se aferraban a Olivia. El juego ha terminado, dijo suavemente. Lo hicieron muy bien. Fueron espías muy valientes. Sus palabras los calmaron. El temblor de las pequeñas comenzó a desaparecer. Miró a Olivia por encima de sus cabezas, sus ojos comunicando un mensaje silencioso y claro. Primero los niños. El pánico después. Juntos, llevaron a las niñas de vuelta al altillo. Las arroparon bajo una pila de mantas gruesas. Ethan se quedó con ellas unos minutos. Su voz profunda y tranquila contándoles una historia sobre un zorro astuto que engañó a una manada de lobos. Olivia lo observó desde el pie de la escalera, con el corazón oprimido por una mezcla de gratitud, miedo y una creciente admiración que se volvía imposible de ignorar. No era solo su protector, era su ancla. Cuando se aseguró de que dormían, bajó de nuevo. Las brasas moribundas proyectaban sombras danzantes por toda la habitación. Tenía tanto miedo, admitió Olivia, apenas audible. No por mí. Cuando esa luz atravesó la ventana, solo pensé en Harper. Lo sé, respondió él, con una comprensión cansada y profunda. Es lo único que importa. Miró hacia el altillo donde dormía su propia hija. Es lo único que ha importado nunca. En el silencio compartido, vulnerable, el espacio entre ellos pareció reducirse. Ya no eran una directora ejecutiva y un conserje. Eran dos padres atrapados en la misma pesadilla, unidos por la misma necesidad primitiva de proteger a sus hijos. Tenemos que movernos, dijo Olivia, expresando lo obvio. No podemos quedarnos aquí. No, asintió él. Ese helicóptero era un explorador, un cazador. Está rastreando su presa. El equipo terrestre será el siguiente. Esperarán hasta el amanecer, tal vez, para acercarse. Una frágil sensación de alivio la recorrió, breve y engañosa, antes de que el peso de lo inevitable volviera a sentarse. Tenían unas pocas horas. ¿Entonces nos vamos ahora?, preguntó ella. En la oscuridad, Ethan estaba a punto de responder cuando su cabeza se giró bruscamente hacia la ventana. Su cuerpo se puso rígido. Levantó una mano, ordenándole silencio. Había oído algo. Ella aguzó el oído, sin percibir nada más que el viento entre los pinos. Y entonces también lo escuchó. No era el sonido de un helicóptero, sino el crujido de neumáticos sobre la grava del largo camino sin asfaltar. Un motor grave, retumbante, que se acercaba cada vez más. Ethan se movió hacia la ventana, su silueta fundiéndose con las sombras. Espió entre las cortinas durante un largo y tenso momento antes de retroceder. El rostro grave, tallado en piedra bajo la tenue luz de la luna. Es demasiado tarde, dijo con un susurro bajo y peligroso. No están esperando al amanecer. La miró, y sus ojos eran los del guardabosques que ella había visto en su oficina. Un hombre preparándose para una pelea que nunca quiso, pero de la que no huiría. Están aquí. La certeza en la voz de Ethan era absoluta. No había escape. La lucha había llegado hasta ellos. Olivia, al altillo, ahora. Ordenó con un susurro que, de algún modo, atravesó el pánico creciente en la habitación. Lleva a las niñas. Métanse en la esquina más alejada y quédense abajo. No hagan ruido. Olivia obedeció sin dudar, apremiando a las dos niñas aterradas por la escalera, mientras Ethan se movía con una eficiencia escalofriante. Deslizó el mueble más pesado de la cabaña, un arcón de roble macizo, hasta la puerta, atrancándola. No solo bloqueaba la entrada, creaba un punto de estrangulamiento. Fue hacia la chimenea de piedra y metió la mano profundamente en el conducto. Sus dedos encontraron una piedra suelta y la retiró. Del hueco oscuro detrás, sacó un objeto largo envuelto en lona. Lo colocó en el suelo y desenrolló la tela, revelando un viejo rifle de caza de cerrojo y una pequeña caja de cartuchos. Era de su suegro, engrasado y cuidado con la memoria muscular que nunca lo había abandonado.
No era el M4 con el que se había entrenado, pero era un arma. Era una respuesta. Cargó una bala, el chasquido del cerrojo resonando con un estrépito aterrador en la cabaña silenciosa. Afuera, 2 vehículos se detuvieron con un crujido. Los faros atravesaron las cortinas de las ventanas, barriendo la habitación antes de que los motores y las luces se apagaran, sumiéndolos de nuevo en la oscuridad. Se oyeron puertas abriéndose y cerrándose. Voces apagadas flotaban en el aire nocturno. Estaban rodeando la casa. Ethan tomó posición junto a la ventana principal, usando la pequeña rendija de las cortinas como mirilla. Contó 4 hombres moviéndose con precisión profesional, desplegándose para cubrir el frente y los lados de la cabaña. No eran los mismos matones de la oficina. Estos hombres estaban mejor entrenados. Sus movimientos eran económicos y seguros. Lysander había enviado a su equipo de élite. Desde el altillo, Olivia observaba con los brazos alrededor de las 2 niñas, acurrucadas entre ella y la pared. Podía ver la parte superior de la cabeza de Ethan, la forma en que sostenía el rifle con una quietud ensayada que resultaba aterradora, y al mismo tiempo, era la única fuente de esperanza que le quedaba. No era un conserje jugando al héroe. Era un soldado en su propio territorio. Entonces, una voz cortó la noche, amplificada por un megáfono. Era calmada, razonable y completamente reptiliana. Olivia Ellison, mi nombre es Slate. Sabemos que está ahí dentro. Sabemos que tiene al conserje y a las 2 niñas con usted. El señor Blackwood es un hombre razonable. Quiere que regrese sana y salva. No hay necesidad de que esto se ponga feo. Entregue al conserje y podremos discutir los términos de su regreso. La voz era una mentira envuelta en cortesía. Estaba diseñada para sembrar discordia, para volverla contra Ethan, para convertirlo en el obstáculo de una supuesta resolución pacífica. No le escuches, susurró Olivia, aunque sabía que él no podía oírla. Miente. Ethan no movió un solo músculo. Simplemente observaba, respirando despacio, la mejilla apoyada contra la madera lisa de la culata. Estaba contando, evaluando, esperando. La voz volvió, más dura. Carter, sabemos tu nombre. Sabemos sobre tu hija Alice. No seas un idiota. Eres un conserje que se metió en algo que lo supera. Esta no es tu pelea. Tienes 10 segundos para salir con las manos en alto, antes de que ella salga herida por tu culpa. La amenaza contra su hija fue un error fatal. Le arrancó los últimos vestigios del hombre tranquilo que Ethan había intentado ser, y dejó solo el núcleo frío y duro del Ranger. Había construido toda su vida en torno a proteger a esa niña, y esos hombres acababan de amenazar con destruirlo todo. Vio a uno de ellos moverse fuera de cobertura, dirigiéndose hacia un costado de la cabaña, hacia el tanque de propano que alimentaba la estufa. Era el movimiento que estaba esperando. Ajustó ligeramente su puntería, contuvo el aliento. No apuntaba al hombre. Apuntaba al vehículo detrás de él. Exhaló lentamente y apretó el gatillo. El estampido del rifle fue un cañonazo ensordecedor dentro de la cabaña. Afuera se oyó un agudo ping metálico seguido del sonido de cristales rotos y el silbido del aire escapando de un neumático. El hombre que avanzaba se lanzó a cubierta maldiciendo. El mensaje estaba entregado. No habría negociación. Esto no era un rescate, era un asedio, y el hombre dentro no era un conserje. Un silencio tenso y vibrante siguió al disparo. Desde el altillo, Olivia miró hacia abajo. Ethan no se había movido. Recargaba el rifle con movimientos fluidos y económicos. Expulsó el cartucho usado y deslizó otro en su lugar. Alzó la vista. Sus ojos se encontraron en la penumbra. En esa mirada compartida pasó toda una conversación. Estoy aquí. No voy a huir. Protege a las niñas. Ella le dio un solo asentimiento firme. Estamos listos. Eran una unidad, unidos por la desesperada lucha por su familia. Afuera, los hombres guardaron silencio durante un largo rato. Sabían que se enfrentaban a alguien con habilidades, alguien que no se dejaría intimidar. Su estrategia tendría que cambiar.
La mirada de Ethan recorrió la habitación, sus ojos adaptándose a la oscuridad. Pensaba, planeaba su siguiente movimiento, cuando un nuevo olor, débil al principio, le llegó a la nariz. Un olor químico, penetrante, que cortaba el aroma del pino y el humo de leña. Se acercó a la puerta principal, olfateando la rendija inferior. El olor era más fuerte allí, acre e inconfundible. Gasolina. Alzó la vista hacia Olivia. La lúgubre comprensión los golpeó al mismo tiempo. No les estaban ofreciendo un trato. Les estaban dictando una sentencia de muerte. Una nueva voz, la misma fría que había hablado por teléfono, flotó en la noche. Sin megáfono esta vez, solo un grito conversacional. Última oportunidad, Carter. Sal o te sacamos con fuego. El olor acre de la gasolina era el olor de una trampa que se cerraba. No había salida, ni por la puerta, ni por la ventana. Por una fracción de segundo, Olivia sintió una desesperación paralizante. Iban a morir allí, en aquella hermosa cabaña maldita, por su culpa. Pero Ethan no lidiaba con la desesperanza, sino con soluciones. Sus ojos se movían rápidamente por la habitación, no buscando una salida, sino una oportunidad que el enemigo no hubiera considerado. Su mirada se detuvo en la gran alfombra circular de piel de oso en el centro del suelo. El sótano. Susurró con urgencia. Pateó la alfombra a un lado, revelando un grueso aro de hierro empotrado en las tablas. Enganchó los dedos y tiró con fuerza. Una sección cuadrada del suelo se levantó con un gemido de madera vieja, revelando un agujero negro y una empinada escalera de madera que descendía a la oscuridad. Olía a tierra húmeda y piedra fría. «Ve», ordenó señalando a Olivia. «Lleva a las niñas. Hay una trampilla al final. Sale detrás del montón de leña. Vayan ahora». Justo entonces, un estruendo de vidrio rompió la ventana principal. Una botella de cristal llena de líquido en llamas. Un cóctel Molotov. Atravesó el aire y se estrelló contra la chimenea de piedra. Las llamas estallaron, trepando al instante por las paredes de madera seca. El calor fue inmediato, insoportable. El humo comenzó a llenar la habitación. Las niñas gritaban. Su terror crudo e incontrolable. Olivia, movida por puro instinto maternal, las agarró. «Está bien, pequeñas. Vamos por el tobogán secreto», gritó sobre el rugido del fuego, tirando de ellas hacia el agujero abierto. Alice, confiando ciegamente en su padre, bajó primero, descendiendo por la escalera sin vacilar. Pero Harper se quedó paralizada, los ojos fijos en el fuego que crecía. «¡Harper! ¡Ahora!», gritó Olivia. Ethan levantó a la niña y prácticamente la dejó caer en los brazos de Olivia, que la esperaba en la abertura del sótano. «¡Sácala de aquí!», rugió. Agarró el pesado arcón de roble que había usado como barricada, y con una fuerza alimentada por la adrenalina, lo arrastró sobre la trampilla abierta, justo cuando todo el frente de la cabaña se veía envuelto en llamas. Durante unos segundos preciosos, la madera gruesa los protegería del fuego que caía desde arriba. El sótano estaba completamente a oscuras. Olivia, sosteniendo a una Harper histérica, bajó a tientas por la tambaleante escalera. Sus pies descalzos tocaron la tierra fría y húmeda del suelo. Alice ya estaba allí, una pequeña sombra valiente en la oscuridad. «Papá», lloró Alice, su voz tensa por el miedo. «Estoy justo detrás de ti», respondió Ethan desde arriba, seguido del sonido de él cerrando la trampilla desde dentro. Fueron sumidos en una negrura total, asfixiante. El rugido del fuego sobre ellos era un monstruo vivo, y el calor ya se filtraba a través del suelo. El haz de la linterna de Ethan cortó la oscuridad. «Por aquí, quédense cerca». Los guió a través del estrecho y húmedo sótano. Podían oír los gritos de los hombres afuera, el crepitar y gemir de la cabaña siendo devorada por el fuego. Era un sonido infernal. Al final del sótano había una puerta de madera inclinada. Ethan apoyó el hombro y empujó. Se dio con una lluvia de tierra y hojas muertas, abriéndose al aire frío de la noche, justo detrás del gran montón de leña apilada.
Estaban fuera. El cielo nocturno resplandecía con la luz de la cabaña ardiendo. Era una pira funeraria, una inmensa distracción rugiente. Los hombres, silueteados contra las llamas, estaban todos concentrados en el frente, esperando que su presa atrapada saliera. No tenían idea de que sus objetivos ya habían desaparecido, fundiéndose con la oscuridad del bosque. Ethan no se detuvo. «Nos movemos ahora», susurró, levantando a Olivia. «No mires atrás, solo sígueme». Y así comenzó su desesperada travesía por la naturaleza salvaje. Ethan iba al frente, cargando a la exhausta Harper, que se había dormido entre sollozos. Olivia sostenía con fuerza la mano de Alice, sus costillas magulladas protestando a cada paso, sus pulmones ardiendo por el humo. Avanzaban en silencio, Ethan guiando el terreno traicionero con un instinto casi sobrenatural. Era parte del bosque, una sombra moviéndose entre sombras. Una hora más tarde, se desplomaron en un barranco cubierto de musgo, ocultos a la vista. El resplandor del fuego era ya una brasa lejana en el cielo. Estaban solos, rodeados por el inmenso y silencioso vacío indiferente de las montañas. El cuerpo de Olivia cedió. La fuerza que la había sostenido hasta entonces se evaporó y comenzó a temblar, sacudida por espasmos profundos e incontrolables de agotamiento y shock. «No lo lograremos», sollozó, las palabras arrancadas de su garganta. «Nos encontrarán. No tenemos nada». Ethan se deslizó por la ladera del barranco hasta quedar a su lado. Se quitó la gruesa chaqueta de lona y la colocó sobre sus hombros. No ofreció consuelo vacío ni falsas esperanzas. «Sí lo haremos», dijo, con una voz áspera pero firme. Le tomó la mano con suavidad, entrelazando sus dedos ásperos con los de ella. «He estado en peores lugares que este, Olivia. He pasado más frío, más hambre, y me han disparado. Vamos a salir de esta. Te tengo a ti. Las tengo a todas». Ella lo miró. Su rostro exhausto pero resuelto se iluminaba con la tenue luz de la luna. Las líneas de clase y circunstancias que los habían separado se habían borrado en el fuego, dejando solo eso. Dos personas, dos familias, unidas por el destino. En sus ojos, Olivia no vio solo la promesa de un soldado, sino el juramento de un hombre. Sus temblores empezaron a ceder, reemplazados por un calor frágil y creciente, que nada tenía que ver con la chaqueta. Apretó su mano, una respuesta silenciosa. «Confío en ti». Descansaron apenas unos minutos más. El aire de la montaña se volvía más frío, un escalofrío húmedo que prometía lluvia. Cuando Ethan despertó a Harper para seguir su marcha, la niña soltó una pequeña tos seca. Luego otra. El corazón de Olivia se congeló. Puso la mano sobre la frente de su hija. Estaba caliente, demasiado caliente. El humo, el frío, el terror. Todo había sido demasiado para su pequeño cuerpo. Habían escapado del fuego y de los hombres armados, pero ahora, solos en la vasta y despiadada naturaleza, enfrentaban un nuevo enemigo. Harper se estaba enfermando, y su huida por la supervivencia acababa de convertirse en una carrera contra el tiempo. La lucha contra la montaña fue una maratón brutal y desesperada. Cada paso era una batalla. La tos de Harper empeoraba, un sonido húmedo y desgarrador que partía el alma de Olivia. Ethan, cargando a la niña, avanzaba con una determinación feroz, un impulso sostenido solo por sus años de entrenamiento como ranger. Navegaba guiado por las estrellas y por el instinto en sus pies, un compás humano que señalaba su última esperanza. Olivia lo seguía, el dolor convirtiéndose en un rugido distante en sus oídos. Sostenía la mano de Alice, su agarre un salvavidas. En la oscuridad, veía no a una niña, sino un reflejo de la fortaleza de su padre. La pequeña no se quejaba, sus piernas menudas seguían avanzando, confiando plenamente en él. Cuando Olivia creyó que no podría dar un paso más, que sus pulmones estallarían con el aire frío y delgado,
Ethan se detuvo. Entre los árboles, una forma oscura se recortaba contra el cielo apenas menos oscuro. Una pequeña construcción de una sola habitación, con una antena de radio torcida alzándose como un dedo esquelético. El viejo puesto de guardabosques. La puerta estaba hinchada, pero el hombro de Ethan, lanzado con su última reserva de fuerza, la abrió con un crujido de madera astillada. El aire dentro era rancio y helado, con olor a polvo y abandono, pero era refugio. ¡Fuego!, jadeó Ethan, su primera prioridad, mientras Olivia acomodaba a las niñas sobre un catre polvoriento, envolviéndolas con lo último de su ropa seca. Él trabajaba con la vieja estufa de leña. Con su cuchillo, afeitó virutas de un tronco seco, y con una chispa de su multiherramienta, logró encender una pequeña llama. A medida que el calor frágil comenzaba a empujar el frío opresivo, volvió su atención hacia Harper. Usó lo último del botiquín de emergencia, un conjunto médico de precisión compacta. Le administró una dosis infantil de aspirina para reducir la fiebre, y usó un inhalador para abrir sus vías respiratorias, un dispositivo que siempre llevaba para las alergias estacionales de Alice. «Es inhalación de humo y principio de neumonía», dijo con gravedad, la voz baja. «Puedo mantenerla estable unas horas, pero necesita un médico de verdad. Necesita un hospital». Su única esperanza era la radio. Era una vieja máquina militar, alimentada por una manivela generadora. Mientras Olivia sostenía la linterna, Ethan trabajó en los terminales corroídos, sus dedos moviéndose con sorprendente destreza. Durante 20 minutos agónicos, el único sonido fue su respiración y el roce del metal. Luego, un crujido de estática rompió el silencio. Lo había conseguido. Le tendió el micrófono a Olivia. «Anselm Crowe. Nadie más», le dijo. Su voz, temblorosa pero clara, cortó el ruido. Vertió toda la historia en un torrente de palabras. El ataque, la cabaña, el fuego, su ubicación en el puesto abandonado. Le dio a Anselm la autoridad para actuar, para desatar la tormenta legal y mediática que sabía que él podía manejar. «Intentó matarme, Anselm», terminó, su voz quebrándose con furia y agotamiento. «Intentó matar a mi hija. Quémalo todo, todo lo que tenga. Quémalo hasta los cimientos». La línea permaneció en silencio por un largo momento, hasta que la voz de su mentor volvió, ya no ronca, sino fría como el acero. «Con gusto». Después de la llamada, no quedaba nada por hacer más que esperar. Exhaustos más allá de toda medida, se acurrucaron junto al calor creciente de la estufa. Ethan pasó el brazo alrededor de Olivia, acercándola junto a las dos niñas dormidas. Ella apoyó la cabeza en su hombro. La firmeza de su cuerpo era un ancla, una realidad tangible en un mundo que se había vuelto loco. El soldado, la directora ejecutiva, el conserje, todo eso se desvaneció. Solo quedaban dos personas manteniendo a su familia abrigada en la oscuridad. La ayuda llegó con la primera luz gris del amanecer. No eran los hombres de Lysander, sino las luces rojas y azules intermitentes de la policía estatal, encabezadas por un Anselm Crowe decidido. Un equipo médico trasladó en helicóptero a una Harper estable pero débil al hospital más cercano, con Olivia a su lado. Las semanas siguientes fueron un torbellino de hospitales, declaraciones legales y reportajes. El contraataque de Anselm fue quirúrgico. Armado con el testimonio de Olivia y las pruebas que las acciones de Ethan habían preservado, expuso a Lysander Blackwood ante el mundo. La historia de la monstruosa obsesión del multimillonario fue un incendio mediático. Acusado de intento de asesinato, secuestro y una docena más de delitos federales, el imperio de Lysander, construido sobre una mentira, colapsó bajo el peso de su propia maldad. Un mes después, en una tarde brillante y fresca de otoño, Olivia se sentó en un banco del parque, viendo a Harper y Alice perseguirse entre un montón de hojas caídas, sus risas resonando en el aire limpio. Harper se había recuperado por completo, y las dos niñas eran ahora inseparables. Ethan se sentó a su lado,
entregándole una taza de café caliente. Se veía distinto, libre del peso del mundo. Las líneas duras alrededor de sus ojos se habían suavizado. Ahora solo parecía un padre observando a su hija jugar. Me dieron el alta para volver a trabajar en la torre, dijo con una sonrisa cansada. Creo que lo dejaré pasar. Olivia rió, una risa real, sincera. Había recuperado su vida, su empresa, su poder, pero el fuego también había quemado algo dentro de ella, la ambición fría, la necesidad de control. Había sido reemplazada por algo más cálido, más verdadero. Me alegra, dijo ella, porque tengo una propuesta para ti. Ethan arqueó una ceja. Ya te lo dije, Olivia. No quiero tu dinero ni un empleo. Lo sé, respondió ella con una sonrisa suave. Se volvió hacia él, su expresión abierta y vulnerable. No es ese tipo de propuesta. Durante años he construido un imperio. He fusionado compañías, adquirido activos. Es lo que hago, pero lo he estado haciendo todo mal. Le tomó la mano, la misma mano áspera que la había sacado del fuego, la que la sostuvo firme en la oscuridad. Esto no es un trato de negocios, Ethan. Es una fusión, una sociedad completa, 2 hogares monoparentales, un total combinado de 2 niñas increíbles y 2 personas que se encontraron en medio de una pesadilla. Respiró hondo, el corazón en la garganta. Cásate conmigo. Ethan la miró, verdaderamente sorprendido por primera vez desde que la conocía. Observó su rostro sincero y esperanzado. Luego volvió la vista hacia sus 2 hijas, que ahora se tomaban de la mano, una imagen perfecta de su nueva familia unida. Una sonrisa lenta se extendió por su rostro, alcanzando sus ojos. Olivia Ellison, dijo, con una calidez que ella solo había soñado. Una sociedad completa es el único trato que estaría dispuesto a aceptar. Apretó su mano, y juntos observaron jugar a sus hijas. El sonido de sus risas era lo único que importaba. Habían caminado a través del fuego, pero al otro lado, de la forma más inesperada, finalmente habían encontrado el camino a casa. Si estás escuchando esto, significa que te quedaste hasta el final. Gracias. De verdad, eso significa el mundo para mí. Espero sinceramente que te hayas llevado algo de esta historia. Tal vez una nueva forma de ver las cosas, un momento de paz o simplemente un buen escape del día a día. Si fue así, me encantaría saberlo en los comentarios. Verás, nuestra misión aquí es demostrar que las historias profundas y significativas todavía tienen un lugar en este mundo. Cuando te suscribes, es como si nos dijeras, sigan adelante. Cuando pulsas me gusta, le das a la historia un pequeño empujón para que encuentre a la próxima persona que pueda necesitarla. Y no olvides activar las notificaciones. Así sabrás cuándo la próxima estará lista. De mí para ti. Gracias por estar aquí.